Doctora, muy buenos días. En esta oportunidad vamos a exponer el tema de adaptación respiratoria y cardiovascular. Vamos a hablar sobre la respiración y la circulación fetal y sobre la transición cardiorrespiratoria de la vida intrauterina a la extrauterina. ¿Qué es lo que pasa antes del nacimiento? Antes del nacimiento, los pulmones del feto están llenos de líquido y no de aire, entonces no van a participar en el intercambio de gases o de aire. Entonces, todo el oxígeno que usa el feto va a provenir de la sangre de la madre a través de la placenta por la difusión. Y la sangre fetal oxigenada va a salir de la placenta a través de la vena umbilical. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Como podemos ver en la imagen, en la circulación fetal nosotros tenemos a la placenta y de la placenta van a salir tres vasos, ¿no? Dos arterias y una vena. La vena umbilical lo que va a hacer es llevar la sangre oxigenada y la arteria recoge la sangre del bebé hacia la mamá como sangre desoxigenada. Entonces, la vena umbilical va a llevar al hígado una vez que llega al hígado. Tiene dos opciones, o se va hacia el territorio del hígado o se dirige al corazón. Entonces, este va a ser el primer cortocircuito o el primer shunt, que es la comunicación entre la vena umbilical con la vena cava inferior, y esto se va a llamar el conducto venoso o el ductus venoso o el conducto venoso de Arancio. Entonces, luego cuando la sangre de la vena umbilical que se une con la vena cava inferior, como ya saben, la vena cava inferior va hacia la aurícula derecha. En la aurícula derecha tiene dos caminos, o se va a la aurícula derecha por intermedio de la válvula tricuspide al ventrículo derecho, pero ¿cómo están los pulmones en este feto? En el caso del feto, estos van a estar expandidos por el líquido pulmonar fetal y estos no son capaces de lograr una ventilación. Entonces los vasos pulmonares van a estar contraídos. Entonces el ventrículo derecho, cuando va a mandar sangre por la arteria pulmonar, no va a llegar mucho a los pulmones, llegará a un porcentaje de 10 a 20% a nivel de la sangre por la arteria pulmonar, entonces no va a llegar mucho a los pulmones. Entonces, ¿qué va a hacer? No le sirve mucho a los pulmones, entonces no está siendo bien bioxigenado, entonces se va por el ductus arterioso hacia el territorio sistémico. Entonces, en acá adopta el nombre de ductus arterioso, que es la comunicación entre la arteria pulmonar izquierda y, y la aorta descendente. Entonces se va a llamar ductus arterioso, que este va a ser el segundo shunt, y se va por todo el territorio sistémico. Entonces, cuando llega a la aurícula derecha, tiene dos opciones, o se va hacia el ventrículo derecho como ya hemos quedado, y otro hacia la aurícula derecha, de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Entonces, este se va a llamar el tercer shunt, que es el foramen oval. Y luego cuando llega a la aurícula izquierda, se va a ir al ventrículo izquierdo y sale por toda la aorta. Entonces, los tres shunts van a ser el conducto venoso o ductus venoso, el ductus arterioso y el foramen oval. Después del nacimiento, ¿qué es lo que ocurre? Va a ocurrir una serie de cambios que van a culminar en una transición exitosa entre la circulación fetal y la circulación neonatal. Lo que podemos observar en la primera imagen es que, como les dije, en el feto el pulmón está lleno de líquido pulmonar. Entonces, lo que va a ocurrir es que en el primer aliento, es decir, en la primera respiración, cuando el bebé va a nacer, el aire va a ingresar y por consiguiente va a hacer que ingrese aire. Y todo esto lo va a absorber el líquido. Entonces los pulmones del bebé al momento de nacer se van a llenar de aire. En la siguiente imagen lo que podemos ver es que el aire en los pulmones va a provocar una vasoconstricción pulmonar. Entonces los vasos sanguíneos se van a relajar para que la sangre pueda fluir a los pulmones y va a llegar a los alvéolos, donde se va a absorber el oxígeno y se va a eliminar el dióxido de carbono. En cuanto a los fenómenos respiratorios, tenemos que saber que el feto tiene movimientos respiratorios desde la semana 12 a la semana 15 de gestación. Entonces, primero, al comienzo del embarazo se va a tratar de una actividad continua, mientras que después se vuelve intermitente y solo existe durante las fases de actividad electrocortical cerebral de bajo voltaje, como es un sueño agitado o un sueño REM. Entonces, la finalidad de estos movimientos fecales se va a considerar que se trata de un entrenamiento del aparato respiratorio para una futura y brusca respiración aérea postnatal. En el momento del nacimiento se va a producir entonces el paso brusco hacia una respiración fetal. De la respiración fetal, entonces, mientras la primera ventilación va a provocar una caída brusca e intensa de las resistencias vasculares pulmonares, el descenso posterior de estas resistencias ocurre durante los primeros días, coincidiendo con la relajación, la maduración de las arteriolas pulmonares. Entonces, es algo normal que la circulación pulmonar se asemeja a la circulación del adulto. Entonces, tanto en sus resistencias como en su aspecto histológico,
tras algunas semanas se va a parecer al de nosotros. Entonces, los primeros movimientos respiratorios del recién nacido lo que van a hacer es provocar el llenado de los alvéolos pulmonares con aire o con gas. Entonces, la expansión alveolar es sobre todo lo que se pone en marcha la circulación pulmonar funcional por el efecto mecánico de esta rápida bajada de las resistencias arteriales pulmonares. Entonces, la síntesis endotelial de óxido nítrico, que va a estar provocada por la elevación de la presión de oxígeno y la liberación de prostaciclinas, que son ambos dilatadores, lo que van a hacer es que también van a contribuir a la disminución de las resistencias vasculares pulmonares. Es decir, en, en el feto lo que ocurre es que va a haber disminución de las resistencias vasculares pulmonares en el feto, pero cuando nace va a haber aumento de la resistencia vascular. En, en cuanto a la evacuación del líquido pulmonar, este va a estar presente en las vías respiratorias y la interrupción de su secreción son también indispensables, ya que el volumen secretado a término es de alrededor de 250 ml por 24 horas. Entonces, esta secreción se va a interrumpir en el curso de 30 minutos siguientes al nacimiento, pero en realidad la producción de este líquido pulmonar disminuye antes del nacimiento en el porcentaje de agua en el pulmón que baja en un 75% aproximadamente al final de la gestación y sobre todo durante el trabajo de parto por un gran aumento de la concentración de catecolaminas circundantes. Pero tenemos que saber que una pequeña cantidad de esta evacuación de líquido pulmonar también va a tener lugar durante el paso por el canal genital, provocando así, por compresión torácica, se va a expulsar un 30 mililitros de líquido traqueal. En cuanto a la adaptación respiratoria, los componentes esenciales de esta adaptación se van a ser tres: el aclaramiento del líquido pulmonar fetal, la respiración y la secreción del surfactante. Entonces, si hay una perturbación de estos fenómenos fisiológicos por la realización ya sea de una cesárea o un nacimiento prematuro, puede causar un cuadro de dificultad respiratoria neonatal. En cuanto a la reducción del líquido pulmonar, existen varios mecanismos que contribuyen a la sustitución del líquido pulmonar por el aire. Entonces, permiten que se forme una interfase aire-líquido desde los primeros instantes de vida uterina. Entonces, se ha demostrado que la cantidad de líquido pulmonar disminuye fisiológicamente alrededor de un 35% al final de la gestación. El mecanismo principal se relaciona con la reabsorción del líquido pulmonar hacia los espacios intersticiales pulmonares. Este mecanismo se sigue del paso del líquido pulmonar a la circulación sanguínea, ya sea por una circulación pulmonar directamente alrededor del 80% o indirectamente por el paso a las vías linfáticas alrededor del 10%, que van a drenar en la circulación venosa. Entonces, la duración total de la reabsorción del líquido pulmonar es alrededor de 4 a 6 horas. Entonces, durante el periodo postnatal, el líquido pulmonar se va a acumular en los tejidos intersticiales a a distancia de diferentes zonas de intercambio gaseoso, ¿no? Esencialmente en las vías aéreas y en los grandes vasos pulmonares, antes de reabsorberse posteriormente por los capilares pulmonares y los vasos linfáticos. Entonces, la cinética de absorción del líquido pulmonar depende de las semanas de amenorrea y del modo de nacimiento, este ya sea por cesárea o por otra vía. Bueno, continuando con la exposición, yo voy a hablar sobre las etapas de reabsorción. En la primera etapa, bueno, en esa primera etapa se produce un desplazamiento del líquido pulmonar que está localizado en las vías aéreas hacia los tejidos intersticiales, ¿no? Como vemos en la primera imagen, esa primera etapa suele ser la más rápida en cuestión de minutos y está relacionada con la interrupción de las bombas de cloro que se encargan de producir el líquido pulmonar y también se relaciona con la activación de las bombas de sodio, potasio, TPasa, ¿no? En los neumocitos tipo 2, exactamente en el polo basal. Entonces, ¿cómo se produce esto? Bueno, los iones de sodio van a penetrar por medio de los canales de sodio que se encuentran en el polo apical de las células epiteliales. Entonces, la bomba de sodio-potasio TPasa, que está ubicada en el polo basal, asociado así con los canales de sodio que se encuentran en el polo apical, van a permitir la transferencia de los iones sodio, ¿no? Por ende, también de agua a través del epitelio alveolar hacia el intersticio. Y por lo tanto, el aumento de la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial viene a ser un factor muy importante en lo que es la elevación de la transferencia transepitelial de sodio, este relacionado con el número de canales de sodio y también con la elevación, ¿no? De lo que vienen a ser las bombas sodio-potasio TPasa.
Cabe resaltar que el oxígeno y las catecolaminas aumentan la expresión de canales de sodio y por ende es un factor que aumenta la transferencia transepitelial de sodio y también de agua, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué ocurre en los niños que nacen a término? Bueno, los niños que nacen a término eliminan el líquido pulmonar de toda la vía respiratoria en solo segundos o minutos después de nacer, y eso permite obtener intercambios rápidamente, ¿no? Cabe recordar que existe un medicamento el cual retarda el aclaramiento del líquido pulmonar al nacer, pero no lo anula, ya que actúa a nivel de los niveles de canales de calcio, de sodio, lo siento, y este viene a ser la amilorida. Eh, Otro es el caso de los niños que son portadores de una mutación genética, ¿no? Esa mutación es el pseudoaldosteronismo, pero esos pacientes no van a presentar ninguna dificultad al nacer. Por otro lado, los niños que son prematuros tienden a tener un problema con ese mecanismo, pues ese mecanismo de reabsorción pulmonar solo se desarrolla al final de la gestación. Por lo tanto, no se encuentra en los pulmones de los niños prematuros. Entonces, se entiende que ese mecanismo no funciona en los niños prematuros. Durante la inspiración se produce lo que es la aireación pulmonar y a su vez ese aumenta con cada inspiración y causa un incremento en la capacidad residual funcional con cada ciclo ventilatorio, ¿no? Los flujos de aclaramiento del líquido pulmonar son de 5 a 10 mililitros por kilogramo por segundo durante la inspiración y vienen a ser más elevados que el aclaramiento producido por los canales de sodio, que vienen a ser de 10 mililitros por kilogramo, pero este es por hora. Las presiones transpulmonares negativas van a favorecer así también la transferencia de agua hacia los espacios intersticiales durante las primeras inspiraciones. Eso quiere decir que cuando se requiere ventilar, las presiones positivas que se encuentran en las vías aéreas van a contribuir de manera similar al paso transepitelial del líquido pulmonar. Sin embargo, las resistencias de las vías aéreas son 100 veces más elevadas cuando el pulmón está lleno de líquido que cuando este está lleno de aire. Y eso se debe a que la viscosidad, ¿no?, del líquido es más elevada que la del aire. Por lo tanto, tener un tiempo de insuflación largo, pero no mayor de 5 segundos durante los primeros ciclos ventilatorios, hacia los espacios intersticiales y favorece a tener una el pulmón. Por el contrario, las presiones elevadas con un tiempo inspiratorio corto tienden a ser factores de heterogeneidad, de ventilación y de barotraumatismo, porque el volumen corriente se distribuye de forma preferente a los territorios pulmonares que se airean más rápidamente. También se realizaron algunos experimentos que mencionan la bibliografía, donde mostraron que el desplazamiento del líquido de los espacios aéreos hacia el intersticio pulmonar es muy rápido y por ende se produce un aclaramiento de las vías aéreas en los primeros 5 ciclos ventilatorios, ¿no? Entonces el líquido se acumula en el intersticio, aumenta la presión intraparenquimatosa y también incrementa lo que es el volumen pulmonar. Siguiente, por favor. En cuanto a la segunda etapa de reabsorción, en esta etapa se produce también lo que es la transferencia del líquido pulmonar desde el intersticio, pero esto hacia el sector vascular y linfático, ¿no? Y en condiciones fisiológicas esta etapa dura de 4 a 6 horas. En esta etapa las presiones intersticiales van a disminuir progresivamente hasta volverse negativas en reposo. Entonces, lo que ayuda a que se produzca la reabsorción vascular del líquido intersticial vienen a ser las presiones oncóticas entre los dos sectores. Todo este proceso se ve favorecido por el aumento del flujo pulmonar al nacer, o sea, por la superficie de intercambio que va a existir, ¿no? Y también por la disminución de la presión hidrostática pulmonar, o sea, la disminución de la presión de la arteria pulmonar. Bueno, el soporte ventilatorio al nacer tiene que tener en cuenta todas las etapas de adaptación ventilatoria, ¿no? Por ejemplo, durante la primera fase de aclaramiento alveolar, el intercambio gaseoso pulmonar no existe. O sea, me refiero al intercambio del oxígeno y el CO2, ¿no? Y por eso, y eso porque las vías terminales están llenas de líquido. Por ende, el soporte ventilatorio no debe dirigirse al intercambio gaseoso en esta etapa, sino más bien debe dirigirse a acelerar lo que es el aclaramiento del líquido pulmonar, ¿no? La presión positiva va a contribuir a favorecer esta fase más que la frecuencia respiratoria. Durante la segunda fase, sí existe un eficaz intercambio de gases, ¿no?, de oxígeno y CO2. Por lo tanto, el objetivo de esta fase sí sería mantener la ventilación alveolar y evitar lo que es la reentrada del líquido intersticial al espacio aéreo. También, bueno, las
hormonas de estrés tienen un papel muy importante en la reabsorción del líquido pulmonar al nacer. Por ejemplo, la secreción masiva de lo que es las catecolaminas, la activación de los receptores beta adrenérgicos y la secreción de vasopresina, todos estos van a aumentar la actividad de la bomba sodio-potasio ATPase, así como el número de canales de sodio de las células epiteliales. Y bueno, también se hicieron algunos estudios en animales que demostraron que al aplicar adrenalina en la vida fetal se reducía el volumen del líquido pulmonar y los bebés perfundidos con adrenalina tenían una mejor función pulmonar en comparación con los que no eran perfundidos, ¿no? Por otro lado, los glucocorticoides aumentan lo que es la expresión de los canales de sodio y la respuesta a las catecolaminas. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los trastornos de la reabsorción del líquido pulmonar, esos trastornos provocan en los recién nacidos una sobrecarga hídrica y una disminución de la distensibilidad pulmonar, que viene a ser responsable de una alteración de la nematosis, ¿no? Entonces, ¿a qué se conoce como trastornos de reabsorción del líquido pulmonar? Bueno, clínicamente vienen a ser una dificultad respiratoria neonatal en donde existen signos de lucha, oxígeno dependencia y en la imagen se puede mostrar un aspecto de vidrio deslustrado del parénquima pulmonar, además de que existe un engrosamiento en la cisura mayor y que el volumen pulmonar está conservado. Mediante la ecografía también se podría mostrar un síndrome intersticial o un edema pulmonar y anomalías de las líneas pleurales, ¿no? Esos trastornos afectan preferentemente a prematuros, pero a prematuros tardíos que nacen entre la semana 34 y 36. Y bueno, también encontramos otros factores, los cuales pueden ser una inmadurez de los canales de sodio, una respuesta disminuida de las catecolaminas y la cesárea, ¿no? Antes del trabajo de parto. Siguiente, por favor. En cuanto a la secreción del surfactante pulmonar, el surfactante pulmonar se sintetiza y almacena en los cuerpos laminares de los neumocitos tipo 2, ¿no? Y eso a partir de la semana 20. Durante la maduración pulmonar, los cuerpos laminares van a secretar surfactante al líquido pulmonar fetal y se mezclan esos con el líquido amniótico, o bueno, o también se degluten por el feto, ¿no? Cabe resaltar que el neumocito tipo 2 del pulmón fetal a término tiene más surfactante que un pulmón adulto. Y bueno, la reserva alveolar es de 100 miligramos por kilogramo justo antes de nacer. Eso viene a ser mucho mayor, aproximadamente de 5 a 20 veces más que un adulto. Y esa reserva es importante. Esa reserva importante está lista para secretarse antes y durante el nacimiento, ¿no? Entonces, cerca al nacimiento, la secreción del líquido pulmonar se interrumpe y de manera simultánea este surfactante se va a secretar hacia los alvéolos del bebé. Finalmente, en el nacimiento, el aumento de las catecolaminas y el inicio de la ventilación van a estimular la secreción de surfactante. Y bueno, el surfactante secretado al nacer se reabsorbe y se recicla en los neumocitos tipo 2, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto al déficit de surfactante pulmonar, el bebé al nacer prematuramente va a presentar varios inconvenientes en cuanto se refiere a lo que es la adaptación a la vida extrauterina, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es la adaptación al líquido pulmonar, el cual no se interrumpe y produce un aclaramiento retardado. Además que el neumocito tipo 2 secreta y almacena de manera escasa el surfactante. Entonces, ¿qué viene a ser la enfermedad de membrana hialina? Bueno, esta enfermedad en primer lugar afecta al 80% de los recién nacidos prematuros, pero que son menores de 28 semanas de gestación, ¿no? Y produce una dificultad respiratoria aguda desde el nacimiento. En cuanto al tratamiento, si nos referimos a la prevención, se debe administrar corticoides prenatales en la madre. Por otro lado, cuando se trata del tratamiento curativo, se administra lo que es el surfactante exógeno, más una ventilación mecánica endotraqueal o no invasiva, ¿no? Entonces, la adaptación a la vida extrauterina se caracteriza por el inicio de una respiración vigorosa gracias a varios mecanismos, como son el pinzamiento del cordón, ya que va a haber una disminución de prostaglandinas sanguíneas, una estimulación táctica y térmica que estimula así lo que es la respiración a nivel central y las modificaciones de las presiones de oxígeno y las presiones de CO2 sanguíneos, ¿no? Y bueno, en caso de que exista una hipoxia grave, la respiración no se va a iniciar. Siguiente, por favor. Bueno, continuando vamos a hablar de la circulación, de la tractación circulatoria. Como ya estaban mencionando mis compañeras, la transición de la vida intrauterina a la vida extrauterina va a comenzar con las primeras respiraciones del recién nacido, y esto va a estar sumado con lo que viene a ser la interrupción de la circulación placentaria, lo cual va a desencadenar que haya una serie de adaptaciones, tanto adaptaciones hemodinámicas como adaptaciones respiratorias. Entonces vamos a ver que la
¿cómo se llama? Que la circulación fetal va a ser muy diferente a lo que viene a ser la circulación del recién nacido, puesto que en el feto, principalmente el intercambio gaseoso se va a dar a nivel de la placenta y en el adulto se va a dar a nivel de lo que viene a ser los pulmones. Entonces vamos a recordar un poquito de embriología. Vamos a ver que el corazón y los primitivos vasos sanguíneos van a comenzar a desarrollarse al final de la tercera semana, después de la fecundación, y vamos a ver que el bombeo del corazón a la circulación fetal va a comenzar a estabilizarse a finales también de la tercera semana y a inicios de la cuarta. Entonces, para que el corazón se desarrolle van a tener cuatro fases. La primera fase va a ser una fase de precardiogénesis, que se va a dar principalmente 16 días posteriores a la fecundación, en la cual se va a formar lo que viene a ser una estructura tubular, que van a ser los tubos endocárdicos, y la segunda fase va a ser una fase de fusión, que se va a dar a los 21 días, y esta principalmente va a consistir en la migración a la línea media, y va a ser la formación del seno venoso y del tronco arterial. En la fase 3 va a ser la fase de plegamiento, que se va a dar entre los 25 a los 30 días, que es en acá donde el tubo cardíaco va a crecer muy rápidamente. Finalmente, la cuarta fase va a ser a partir del mes, en la cual se va a dar la formación de tabique interventricular, de lo que vienen a ser los canales atrioventriculares y lo que viene a ser la separación del tronco arterial, ya sea en la arteria pulmonar y también lo que viene a ser la aorta. Entonces, vamos a ver que la mayoría de la formación de las características se va a dar a final de la séptima semana. Posterior a esta, solo el corazón va a aumentar de tamaño y va a comenzar la proliferación de los vasos sanguíneos para que desarrollen así nuevos tejidos. Acá también vamos a tener lo que viene a ser estructuras cardiovasculares especiales, como lo que tenemos al conducto arterioso, a la placenta, al conducto venoso de Arancio y también al que viene a ser el foramen oval o agujero oval. El conducto arterioso es más que todo una anastomosis que va a conectar la arteria pulmonar principal y lo que viene a ser la aorta, evitando así que una gran parte de la sangre vaya hacia los pulmones. La placenta también va a ser un órgano efímero que va a servir para el intercambio de sustancias, como lo que viene a ser el oxígeno y los metabolitos, que se va a dar principalmente entre la circulación materna y la circulación fetal. Esta placenta va a tener lo que viene a ser una baja resistencia, por ende va a tener una gran implicación. También tenemos al conducto venoso de Arancio, o lo que viene a ser el ductus venoso. Esta principalmente va a ser la comunicación entre la vena umbilical, que es la que va a llevar la sangre oxigenada, que va a ser procedente de la placenta, y lo que viene a ser la vena cava inferior, que es la que va a recoger la sangre desoxigenada. Y lo que tenemos ahí finalmente, el foramen oval, que es la abertura entre el tabique entre la aurícula izquierda y lo que viene a ser la aurícula derecha, que va a permitir que la sangre oxigenada, que era procedente de la vena cava inferior, fluya hacia la aurícula izquierda. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a comenzar hablando de la circulación fetal. Aquí todo va a comenzar con la sangre oxigenada que va a atravesar la placenta desde el lado materno, que es esta sangre va a contener aproximadamente una concentración de oxígeno de 35 a 30 milímetros de mercurio, a diferencia de la sangre que viene directamente de los pulmones de la madre, que va a tener alrededor de 95 milímetros de mercurio. Entonces vamos a ver que esta sangre va a ingresar a la placenta y de ahí va a ser transportada por la vena umbilical, siendo esta que se va a dividir en dos, un porcentaje que va a ser el 50% de esta sangre que va a ingresar a la circulación hepática, mientras que el otro 50% se va a desviar, evitando así el paso por el hígado. Entonces, esta al desviarse va a ir a la tercera adaptación, que va a ser el ductus venoso de Arancio o el conducto venoso. Entonces, de ahí va a llegar a la que viene hacia la vena cava inferior. Cuando llega a la vena cava inferior, como va a surgir una combinación con lo que viene a ser la sangre que provenía de la vena cava inferior, que es la que recogía más que todo sangre de la parte de los miembros inferiores y también del abdomen, entonces va a surgir una combinación de sangre oxigenada y sangre desoxigenada. Entonces va a tener una presión parcial de oxígeno de aproximadamente de 26 a 28 milímetros de mercurio. Entonces esta sangre va a continuar su ascenso por la vena cava inferior y va a desembocar en lo que viene a ser la aurícula derecha. Y de ahí esta va a pasar de forma muy preferente a lo que viene a ser la aurícula izquierda mediante lo que viene a ser el agujero oval, pero también esta va a necesitar la ayuda de lo que viene a ser la válvula de Stack. Entonces, esta sangre que atraviesa el foramen oval o el agujero oval va a ser una sangre muy rica en oxígeno y va a tener lo que viene a ser una dirección preferencial o una dirección va a tener, perdón, una determinada fuerza y también lo que viene a ser una determinada dirección. Entonces vamos a ver también que acá la sangre oxigenada va a ser muy importante, puesto que esta sangre va a tener aproximadamente de 26 a 28 milímetros de mercurio, que esta va a pasar después, una vez que ha llegado a la aurícula izquierda, va a pasar lo que viene a ser el ventrículo izquierdo, y de ahí esta va a pasar, de ahí va a comenzar a llegar a lo que viene a ser miembros superiores, también a lo que viene a ser la cabeza, al encéfalo, y de esta forma va a nutrir a lo que viene a ser el sistema nervioso central, a través de lo que viene a ser la arteria brachiocefálica, la arteria aórtica, perdón, la carótida común, la subclavia y también el resto va a pasar por lo que viene a ser la aorta descendente. Siguiente, por favor.
Entonces, ¿qué va a pasar con la sangre que era proveniente de la vena cava superior, que si recordamos también drenaba en lo que viene a ser la aurícula derecha? Esta sangre, que es la que está menos oxigenada, va a tener una presión parcial de oxígeno que es entre de 12 a 14 milímetros de mercurio, y esta va a atravesar de forma preferente lo que viene a ser la válvula tricúspide. Entonces, como va a tener una dirección directa, se va a ir a lo que viene a ser el ventrículo derecho, y por la fuerza con la que viene, entonces esta no va a pasar por el agujero oval, de frente se va a ir al ventrículo derecho. Entonces vamos a ver que esta se va a dirigir a lo que viene a ser después del ventrículo derecho, se va a ir a la arteria pulmonar, y de ahí se va a dirigir a lo que viene a ser tanto al pulmón derecho y al pulmón izquierdo. Pero sin embargo, no toda la sangre va a llegar a lo que viene a ser al nivel pulmonar, porque si recordamos, en el nivel, en la circulación fetal los pulmones están completamente colapsados. Sin embargo, solo llega de un 5 a un 10% que llegan a los pulmones, debido a que, como ya les mencionaba, esta sangre los pulmones están colapsados, sobre todo a nivel alveolar. Entonces, este colapso también va a permitir que hay una elevada resistencia vascular a nivel, hay una elevada resistencia vascular a nivel de los pulmones, entonces no va a impedir que mucha sangre pase. Entonces, esta sangre, el resto, que es el 90%, se va a ir a lo que viene a ser la aorta descendente, esto mediante lo que viene a ser por lo que viene a ser el conducto arterioso. Entonces va a pasar la aorta descendente en su parte más proximal. Entonces esta sangre va a tener, la sangre que pasa a la aorta descendente va a tener alrededor de 18 o 22 milímetros de mercurio, y va a continuar su descenso por la aorta descendente para ir a lo que viene a ser la parte inferior del feto y también a lo que viene a ser el abdomen, y de ahí se va a ir a la placenta mediante las dos arterias umbilicales, y de ahí va a pasar la circulación materna. Siguiente, por favor. Entonces vamos a ver que el gasto cardíaco fetal, combinando lo que viene a ser el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, va a ser aproximadamente 450 milímetros eh, por kilogramo por minuto. Entonces vamos a ver que en la vida fetal aproximadamente el 65% de este flujo, que es descendiente por la arteria carótida, perdón, por la arteria aorta descendente, va a volver a la placenta. Sin embargo, solo el 35% restante va a irrigar lo que viene a ser a los órganos y a los demás tejidos. También vamos a ver que el flujo sanguíneo va a descender a unos 150 milímetros por kilogramo por minuto al cumplir el neonato 2 meses de nacido, y a diferencia de lo que viene a ser el gasto en un adulto, que es de aproximadamente 75 milímetros por kilogramo por minuto. Entonces, como vamos a ver, va a haber una enorme diferencia entre los flujos tanto del feto, del neonato y también del adulto. Eso debido a que el feto y el neonato van a recibir enormes cantidades de flujo sanguíneo con respecto a lo que viene a ser su masa corporal, y a diferencia de lo que viene a ser el flujo de un adulto, debido a que el feto va a necesitar una determinada nutrición, y esta nutrición va a permitir que haya el crecimiento de los determinados órganos. Siguiente, por favor. Bien, ahora continuando con lo que es la circulación transicional, que va a ser el paso de la circulación fetal a la circulación neonatal, que va a pasar, como ya lo había mencionado al inicio mi compañera, cuando el neonato va a respirar, este va a utilizar sus pulmones en lugar de la placenta para que pueda realizar el intercambio gaseoso. Ahora, el recién nacido al respirar, lo que va a hacer es conducir a una reabsorción de líquido en los alvéolos, generando que estos se llenen de aire. Seguidamente, el oxígeno que ingresa va a pasar de los alvéolos hacia los vasos sanguíneos del pulmón, y el CO2 va a pasar hacia los alvéolos para ser exhalado. Ahora, el aire que ingresó en los alvéolos hace que los vasos pulmonares que previamente estaban contenidos se dilaten, y de esta manera puede haber un aumento en el flujo sanguíneo pulmonar. Entonces, al ver una expansión mecánica de los pulmones y un incremento de la presión de oxígeno arterial, van a provocar una rápida disminución de lo que son las resistencias vasculares pulmonares y la desaparición de la circulación placentaria, haciendo que hay un incremento en lo que son las resistencias vasculares sistémicas. Ahora, en este caso, el gasto del ventrículo derecho se va a dirigirse por completo hacia lo que va a ser la circulación pulmonar, y como las resistencias pulmonares se vuelven más bajas que las resistencias vasculares sistémicas, el cortocircuito que se va a darse a través del conducto arterioso se invierte y se va a convertirse en un cortocircuito ya también de izquierda a derecha. Y en el transcurso de varios días, la elevada presión de oxígeno hace que posteriormente este conducto arterioso se vaya a cerrar. Todo este proceso de la transición va a ocurrir en un lapso de pocos minutos a partir del parto, pero el proceso se va a completarse después de horas o incluso después de varios días. También puede tomar hasta 10 minutos para que un recién nacido, incluso a término, logre una saturación de oxígeno mayor al 90%. Siguiente, por favor.
Ya, en cuanto a lo que son los mecanismos de adaptación, aquí vamos a ver que con el nacimiento la circulación fetal debe adaptarse inmediatamente a la vida extrauterina, en donde el intercambio gaseoso va a suceder a nivel de los pulmones, por lo cual vamos a ver diversos cambios que suceden en el neonato, donde algunos de estos cambios suceden de forma inmediata con el inicio de la respiración del neonato y otros van a suceder en días o en semanas. Primero vamos a tener el inicio de la ventilación. Este va a hacer que haya una disminución de la resistencia vascular pulmonar, porque recordemos que el feto estaba inmerso en el líquido amniótico y entonces sus pulmones estaban llenos de líquido y los capilares pulmonares se encontraban en vasoconstricción hipóxica. Pero ahora, al nacer, el oxígeno que ingresa a sus alvéolos hace que haya un aumento de la presión parcial de oxígeno y va a hacer que estos capilares que estaban constreñidos ahora se dilaten por el oxígeno. También habrá una disminución de la presión intratorácica, lo que va a hacer que también que la resistencia vascular pulmonar disminuya por el hecho de que hay una expansión mecánica. Otro es el cese de la circulación placentaria. Al momento de ligar el cordón umbilical, esto va a hacer que la resistencia vascular periférica aumente. Otros son los cambios a nivel del ventrículo derecho. ¿Qué va a pasar en el ventrículo derecho? Aquí tenemos que recordar que en la etapa fetal el ventrículo derecho estaba unido a la circulación pulmonar y que ahora, al ser de baja resistencia, el esfuerzo que va a realizar para el bombeo de la sangre va a ser en su volumen. También aquí va a haber una reducción ligera en lo que es el grosor de la pared y su masa. Otro es el circuito de izquierda a derecha en el conducto arterioso. La etapa del feto, el circuito era de derecha a izquierda, ahora es de derecha porque hay una inversión de las presiones. Ahora las presiones que hay en el lado derecho van a ser menores a las presiones que hay en el lado izquierdo, lo que va a aumentar el flujo sanguíneo pulmonar durante las primeras horas de vida, haciendo que que haya una elevación de flujo sanguíneo y aumentando así el retorno venoso a la aurícula izquierda. Otro van a ser cambios a nivel del ventrículo izquierdo. En este caso, el ventrículo izquierdo se acopla con la circulación sistémica, que esta es de alta resistencia. Aquí se tiene que realizar el bombeo de la sangre con una mayor presión en un mayor volumen, haciendo que haya un aumento también en lo que es el grosor de sus paredes y su masa. También aquí hay que recordar que en el feto el ventrículo izquierdo bombeaba sangre hacia la parte superior del cuerpo y hacia el cerebro, pero ahora debe de suplir todo el gasto cardíaco sistémico, lo cual genera un incremento de su gasto cerca de un 200%. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a lo que es los eventos que van a ocurrir al momento del pinzamiento del cordón umbilical, lo que va a producir va a ser el cese de la circulación de la sangre por los vasos umbilicales, y al no circular la sangre por estos vasos va a tener lugar al cierre de los mismos. Primero, el primer acontecimiento que se va a dar es la eliminación de la placenta. Segundo, va a haber un aumento de la resistencia sistémica, un aumento de la resistencia sistémica y como consecuencia habrá un aumento de la presión en la aurícula y en el ventrículo izquierdo, aumentando así la descarga del corazón. Inmediatamente después va a producirse lo que es la ventilación pulmonar. Ahora también con el pinzamiento del cordón umbilical y la primera ventilación pulmonar va a darse lugar a cambios decisivos e irreversibles entre la circulación fetal, como vienen a ser el cierre de lo que es el foramen oval, el cierre del conducto arterioso y el cierre del conducto venoso. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a lo que es el cierre del foramen oval, vamos a ver que durante la vida fetal las presiones en las aurículas son bastante similares, ya que al contrario que en el adulto, la presión de la circulación pulmonar es relativamente alta, porque los vasos sanguíneos se encuentran comprimidos por los pulmones, y la presión de la circulación sistémica es baja, puesto que una gran parte de la sangre va a viajar hacia la placenta. Entonces, tras el primer aliento, hay un aumento de la presión de la aurícula izquierda y disminuye la de la aurícula derecha. Al reducirse las resistencias vasculares pulmonares, la presión arterial pulmonar disminuye y el aumento de flujo en las venas pulmonares va a provocar un aumento en la presión de la aurícula izquierda, lo que hace que haya un empuje del septum primum contra el septum secundum y se va a producirse el cierre funcional, el cual se va a darse a las primeras horas de vida neonatal por una disminución del retorno venoso y la consecuente disminución de las presiones a nivel de lo que es la aurícula derecha. En cuanto al cierre anatómico del foramen oval, este persiste anatómicamente abierto hasta los 5 años, quizás hasta un 50%. En cuanto a lo que es el conducto arterioso, el cierre del conducto arterioso, tras el nacimiento,